Hola, mi nombre es Marlon y hoy les voy a hablar un poco sobre la reforma laboral, esa misma que hay tanto de que hablar durante este presente año desde que se radicó. Primero, para señalar, es necesario indicar de que el Fondo Internacional Humanitario dio el visto bueno a esta reforma, señalando de que es positivo para el crecimiento económico del país y la progresividad del mismo. Ahora, ¿qué cabe resaltar de esta reforma a las anteriores? Pues esta reforma no pretende generar más empleo, sino que por el contrario pretende que ya los empleos que están tengan una mejor calidad de vida a sus empleados y asimismo pueda hacer el crecimiento un mínimo vital más estable. Ahora hablamos un poco de historia, y es que en el 2013 el gobierno de Álvaro Uribe Vélez reformó la ley 789, esta que permitía que los trabajadores tuvieran un piso mínimo de cotización, pero que a la vez también se les pagara recargos nocturnos y dominicales a un precio estable que estaba bajo distinto para el mercado. Durante esa época fue derogada esa misma ley o algunos de sus artículos que hoy plantean o son políticas bandera de esta reforma, ¿sí? Ahora les hablaré de cuáles son. Primer punto de la reforma laboral. Se propone de que hoy la jornada laboral o prácticamente la nocturna empiece de las 6 p.m. hasta las 6 de la mañana y no como actualmente se hace que empieza a las 9 de la noche. Es decir, que hoy el recargo nocturno, que es del 75%, se asume por parte del empleador, pero pagándose unas horas extras al valor económico que está planificado para el Estado colombiano. Ahora, los días dominicales y los festivos tendrán que ser pagados al empleador con un máximo de un 100% y no un 75% como se viene haciendo en la actualidad. Segundo punto, a los trabajadores que hoy por mínimo ganen 2 salarios equivalentes al mínimo de la actualidad, se les debe subir el precio equivalente a la inflación del año. Por ejemplo, en el año 2022 este tuvo un costo del 13% superior. Hoy en día, si pasa la reforma, ese 13% deberá ser asumido por el empleador y aumentado su salario mínimo. Tercer punto, el contrato de prestación de servicios. Ese mismo que ha dado tanto de qué hablar durante bastantes años y que hoy es acontecimiento de muchos debates. Este contrato no se pretende acabar, lo que pretende es que el empleador, al contratar un trabajador por este tipo de contratos, lo diga de manera sofisticada y clara o bajo una buena razón el por qué lo va a hacer. Segundo, este contrato recordemos que es característico porque se salta los pisos de protección laboral como lo es salud, pensión, ARL y riesgos de cotización en el trabajo diario y se los aporta o se los da al empleado para que él mismo los cotice. Hoy este contrato es bastante abusado porque se contrata incluso hasta por un salario mínimo por prestación de servicios, bastante abusivo, ¿no? Técnicamente un aporte quedaría que hoy están 1.300.000, estaría haciéndose pagándose alrededor de casi 1 millón. Y cuando estaba en 1.160.000, 1.150.000, el empleado salía ganando alrededor de 970.000, 950.000. 7 de cada 10 empleadores en el Estado colombiano cuentan con este tipo de contratos y tienen que cumplir un horario. La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, ha dicho en innumerables jurisprudencias de que en efecto se debe de cumplir horario, pero no el horario que pretenden los empleadores, razón por la cual este contrato ha sido tan abusado de parte de ellos. Hoy Rappi, por ejemplo, tiene este tipo de contratos, en teoría, porque en realidad no están en ninguno. No pagan salud, no pagan ARL ni pensión. Estos 3 aportes se los dan al empleador para que él los asuma. De no tenerlo, sencillamente no los pagan y tampoco los obligan a que lo hagan. En caso de un riesgo laboral, pues lo hacen así. Ahora, frente al acontecimiento rápido, no vamos a profundizar mucho en el tema. Después les haré un video específicamente explicándoles por qué esta plataforma utiliza ese tipo de contratos y si es verdad o mentira de que están perdiendo y ganando en Colombia, como se ha dicho tantas veces. Sencillamente cerramos con este tema rápido porque los trabajadores, al hacer una gran cantidad de pedidos, se les otorga por lo menos el beneficio de salud, entre comillas, ya sea de un médico virtual o presencial, pero depende de la cantidad de pedidos que ellos hagan. Cuarto punto, la reforma plantea darle un piso de protección social y protección mínima al trabajador a 3 tipos, principalmente mujeres embarazadas. Esta ya contaba, pero sin embargo reitera esta reforma de que debe seguir continuando así. Segundo, las personas que están a punto de pensionarse, personas adultas mayores y personas que sufran de salud mental, ya sea que vengan con antecedentes o que los otorgue el mismo trabajador o empleador por la presión laboral. En este caso, este último se ve mucho en los call centers. Personas o jóvenes como nosotros empezamos a sufrir después de cierta cantidad y tener una diadema por más de 8 o 9 horas, incluso trabajando de domingo a domingo, como por ejemplo estrés, ansiedad, depresión, entre otro tipo de cosas. Dentro de este mismo punto también encontramos de que la licencia de paternidad, que hoy es de 2 semanas, se amplíe a 12 semanas, pero no de una manera tan brusca, sino que durante los siguientes años se vaya yendo una progresividad. Es decir, hoy que están 2, el próximo año, en 2024, pase a 4. Y de 4 pase a 8 y de 8 a 12. Para 2025 ya se tiene que cumplir 12 meses para la paternidad. Quinto punto, la jornada laboral pretende que, igual que la anterior, sea gradual y esta pase de 48 horas semanales a 42 horas simplemente. Ahora, Penalco nos ha dicho de que este tipo de reformas lo que van a hacer es impedir al empleador que contrate más empleados o más gente, más trabajadores y haya un ingreso solidario en cada uno de los hogares.
cosa que es falsa, argumento que ya es esgrimido o ya es mentido por el mismo Banco de la República en su estudio en el año pasado anterior, en el cual señaló de que por más beneficios que se le dé a los empleadores o a los contratistas, estos nunca aumentaron su precio de estabilidad laboral, las garantías mínimas de los trabajadores y tampoco hicieron crear nuevos empleos. Entonces, ¿por cuál razón no es sostenible? Quinto punto, se crea el contrato agropecuario o jornal agropecuario para que los trabajadores del campo y de la tierra, estos mismos puedan acceder a un contrato y unas prestaciones mínimas del servicio público como la cotización. Este contrato, y les aseguro que ustedes se han preguntado mucho por qué si somos un país tan rico en tierras, tan fértiles, el campesinado nuestro es tan pobre, si somos país productor tanto nacional como internacionalmente. Nunca se han preguntado eso. Este tipo de puntos sobre el contrato va muy de la mano con la reforma laboral agraria que pretende hacer este gobierno, la compra de tierras para la repartición a los campesinados y las grandes aboliciones de los terratenientes que se tienen con las mismas. Frente al derecho laboral, hablemos un poco sobre derecho colectivo, derecho sindical colectivo. Esta reforma le pretende dar mucho poder a los trabajadores, cosas que tienen sus lados buenos pero también malos. ¿Qué no estoy a favor o qué no apoyo yo? Primero, hoy en día para tú formar un sindicato tienes que por lo menos tener mínimo 25 trabajadores, mínimo 25 trabajadores. Si 4 de ellos renuncian, el sindicato se acaba. ¿Sí? Hoy en día, dentro de la reforma se plantea de que con un solo trabajador o 2 trabajadores, este pueda ya ser creado o formulado y radicado ante el Ministerio del Trabajo como un sindicato común y corriente de una empresa X o Y. Segundo, los foros. Los foros aumentan para el tipo de empleado, pero también tiene unos en contra que sí es lo que me gusta mucho y que favorece el bienestar general sobre el privado o el individual. Se acaban los pactos colectivos, es decir, dentro de una empresa existía un sindicato, pero cuando el empleador no quería negociar con ese sindicato, buscaba por debajo de mesa que cierta cantidad de grupos de personas colectivamente firmaran a favor de ellos y se firmara un acuerdo para el bienestar general. Hoy en esta reforma este punto especifica de que eso no va a ser válido, pues si no se negocia con el sindicato no hay una negociación válida que rija para el derecho laboral de ambas partes. Esto se veía mucho como en el ejemplo que les acabo de colocar. También le da un poquito más de valor a la fuerza de trabajo por producción que tiene el trabajador con el tema de la huelga, y es decir, de que a pesar de que el trabajador no esté afiliado al sindicato, puede hacer huelga del mismo por X o Y razón. Entonces, esa es la plantea de la reforma laboral. Espero les sirva, son bastantes puntos, les mencioné 5 o 6 de que de pronto sé que les va a servir. Es importante leerla, estudiarla a cabalidad, de pronto entenderla. Es un poco largo, tengo el documento PDF, si lo quieren leer después de la página 98-97, empieza a continuar las citaciones que al fin y al cabo es como el verdadero trabajo que se hace en este tipo de reformas, de dónde se saca la información, un cuadro comparativo, una línea jurisprudencial de lo que ha dicho la Corte en innumerables ocasiones, y creemos como juventudes de que debe un cambio, pero no el cambio tan drástico. Yo no estoy a favor ni en contra de esta reforma, pero estoy dando a conocer sus puntos máximos y mínimos que tienen, porque en cierta manera pues afecta, pero también mejora la calidad de vida mínima de los trabajadores de este país, que pues durante tantos años ha sido violada. Muchas gracias y pues nada, eso es todo.